¿Qué hay, amigos? ¿Qué andan haciendo? Pues ahora les voy a hablar de esta banda que es una de las bandas más representativas que fueron en su época. Ellos marcaron una historia, marcaron una época aquí en México. Sí, estoy hablando nada más y nada menos que de Ganja, esta banda de reggae mexicana que, como les digo, en su época marcaron un género, porque aquí en México ellos fueron los que comenzaron a tocar lo que es el reggae aquí, o sea, lo que fue el reggae roots aquí en México, sí, porque en ese tiempo fue cuando ellos comenzaron su carrera aquí en México. Ellos son de Ciudad de México y ellos comenzaron a tocar allá en México, y ya después empezaron a ser muy populares. En 1997 aquí en Guadalajara, Jalisco, ya sonaban Ganja, sí, y ellos vinieron aquí a Guadalajara. A su primera presentación fue en el Centro Cultural Rastafari, sí, en el Rasta, aquí en Guadalajara, que el día de hoy pues ya no existe pues ese lugar, pero ese lugar fue muy popular porque era un bar donde se concentraban todo lo que eran los rastas y todo lo que era los jóvenes en aquel tiempo que gustaban de la música reggae, y ahí fue su primera presentación aquí en Guadalajara, sí, en 1997 se presentaron a tocar en el Centro Cultural Rastafari. En esa época, en ese tiempo, en el 97, fue cuando surgió el Tianguis Cultural aquí en Guadalajara. Fue cuando estaba aquí enfrente del exconvento del Carmen. Ahí fue donde comenzó el Tianguis Cultural, y ahí fue donde se empezó a concentrar lo que es la banda Rasta, sí, porque ahí en el Tianguis Cultural, ahí era donde tenían mucha presencia lo que eran los punks y lo que era la banda Rastafari. Ahí en el Tianguis Cultural era donde se juntaban, ahí en el exconvento del Carmen, y ahí fue donde comenzó todo este movimiento del reggae aquí en Guadalajara, ¿sí? Aquí en Guadalajara ya había otras bandas, sí, como El Personal, que tenía toques de reggae, sí, también El Personal fue una de las bandas muy queridas aquí en Guadalajara, sí. También allá sonaban otras bandas, también estaba allá en Ciudad de México, también estaba Splash, estaban Los Rastrillos, estaba La Comuna, y estaban varias bandas, Antidoping también, estaban otras bandas de reggae. Sí, pero Ganja fue una banda que tuvo mucha popularidad por sus canciones que marcaron esta época. Sí, ¿quién no se acuerda de las canciones como la de Caminando? ¿Quién no se acuerda de esta canción? ¿Quién no se acuerda de la canción de la de Niña Rasta? Sí, no, esa canción fue muy popular aquí en Guadalajara. También la canción de Natural, la de Hasta el Final, o sea, canciones muy populares. También la canción de Fiel Intento, o sea, estas canciones marcaron una época del reggae aquí en Guadalajara, porque al escuchar estas canciones, ¿quién no se acuerda de aquella época? Sí, bueno, yo estaba en la prepa cuando escuché esta canción de Caminando, sí, la de Niña Rasta, o sea, estas canciones marcaron. Yo escucho esas canciones y me gusta mucho porque era un reggae muy chido, era reggae roots, o sea, y en español, que era lo chido, porque pues cuando estaba en la prepa sonaba mucho Bob Marley, sonaba mucho lo que era el reggae gabacho, pues el reggae en inglés sonaba mucho aquí en Guadalajara, aquí en México. Pero Ganja fue la primera banda de reggae roots que fue en español, o sea, hacían su reggae en español y canciones muy buenas, tienen canciones muy buenas, y estas fueron las canciones más populares que sonaron en esta época, sí, porque ahí, aquí en Guadalajara, cuando comenzó el Tianguis Cultural, fue cuando ellos vinieron, sí, Ganja fue cuando se presentaron por primera vez ahí en el Centro Cultural Rastafari, en el Rasta, en este bar, sí, porque también se presentaron también en el de Yembe, también se presentaron también en el Bar Iguanas, también se presentaron ahí, y también se presentaron en el Roxy, también
Ahí en la Concha Acústica también se presentaron en diferentes bares. Aquí en Guadalajara fue una banda muy, muy querida, Ganja, ¿sí? Así que Ganja es una de las bandas muy, muy queridas que marcaron una época aquí en México. Sí, yo les estoy hablando de cuando ellos tuvieron mucho éxito y aquí en Guadalajara como ellos tuvieron mucho éxito. Sí, porque en México ellos fueron bastante populares también, pero en México también estaban los Rastrillos, estaba Splash, estaba Antidoping. Por cierto, también estaban otras bandas, también La Comuna, también que en Ciudad de México sonaban bastante también. Entonces, a la par, Splash fue la primera banda de reggae, sí, allá en Ciudad de México. Y aquí en Guadalajara fue El Personal. O sea, El Personal y Splash fueron las primeras bandas que tenían toque reggae en español. Pero sí, estas fueron bandas que tenían fusiones en su música. O sea, no era un reggae roots como lo era Ganja, sí, o como lo eran los Rastrillos, sino que eran bandas que tenían ese toque del reggae, sí, porque apenas comenzaba el reggae, sí, estoy hablándoles del 89, en el 90, sí, o sea, estoy hablándoles de ese tiempo, sí, cuando fueron muy populares estas bandas, sí, allá en Ciudad de México Splash y aquí en Guadalajara El Personal. Sí, ya después se hicieron muy populares los Rastrillos también se hicieron muy populares Antidoping, sí, porque Antidoping siempre fue una banda aquí en Guadalajara que estaba en todos los conciertos, estaba Antidoping también, pero ellos tenían un nivel, ellos siempre abrían los conciertos, siempre abrían en todos los conciertos. Sí, pero Ganja, o sea, era una banda popular, era una banda muy querida que todo el mundo se sabía sus canciones y por eso les digo que las canciones de Ganja marcaron una época. Sí, aquí en Guadalajara había un programa de radio que se llamaba Playa Sol y ahí es donde tocaban reggae, sí, ahí es donde pasaban estas canciones muy populares, la de Caminando, la de Niña Rasta, la de Natural, que fueron canciones que se hicieron muy populares aquí en Guadalajara. Así les digo, yo estaba en la prepa y fueron canciones que nosotros los estudiantes íbamos al tianguis cultural y ahí se escuchaba esta música del reggae, sí, pero se escuchaban muchas bandas, sí, como aquí en Guadalajara también estaban unas bandas, estaba La Llaga, también una banda de aquí local de Guadalajara, también eran muy populares, pero como les digo, por eso les estoy mencionando ahora a Ganja, sí, porque Ganja, ellos fueron los primeros que estuvieron en el Rasta, sí, en los bares Rastafaris de aquí de Guadalajara, sí, en el de Yembe, en el Marihuanas también, porque estos bares eran lugares que se especializaban en la música del reggae, ¿sí? Entonces tú al ir a una tardeada y tú visitabas el bar, el Centro Cultural Rastafari, visitabas el Rasta y solo música reggae se escuchaba, ¿sí? Ibas al de Yembe y puro reggae, de hecho entrabas al de Yembe y parecía playa, sí, había arena cuando entrabas en el piso y había sombrillas, era como si estuvieras en la playa, estaba muy chido y se llenaba pero a morir, sí. Entonces ahí fue donde, en estos lugares fue donde comenzaron a poner esta música de reggae roots en español, sí. Y Ganja pues era una banda muy muy popular, sí. Entonces Ganja, por eso se los estoy mencionando y les estoy hablando de ellos ahora a comparación de otras bandas, porque Ganja fueron los que marcaron la época del reggae roots aquí en México, sí, aquí en Guadalajara, aquí mi ciudad natal, porque en ese tiempo, como les decía, el tianguis cultural apenas comenzaba, sí, ya lo que fue en el 97 y en el 2000 fue cuando la música del reggae tuvo muchísima, bastante popularidad, sí. También el ska se empezó a sonar mucho, ya fue cuando pasaron lo que fue el tianguis cultural a lo que es acá en frente del Parque Agua Azul,
y ahí fue donde, ahí fue el boom del reggae, sí, porque ahí se juntaban todos los rastas, toda la raza, todos los jóvenes que les gustaba el reggae, y ya de ahí en parte se hacían las 5 de la tarde, las 6, y ya de ahí se iban a lo que eran los bares, iban al Rastas, iban al de Yembe, o se iban al Barihuanas, o se iban al Chapultepec. Sí, en el Chapu era otro lugar donde se hacían toquines en vivo, sí, ahí había 4 escenarios ahí en el Chapultepec. Chapultepec es una calle donde se cerraban, había en una esquina había un escenario, en la otra cuadra había otro escenario, y en otra cuadra de allá otro escenario, y acá otro escenario, y ahí tocaban las bandas en vivo, sí, tocaban gratis, sí. Y en ese tiempo fue la época dorada del reggae, sí, aquí en Guadalajara. Y Ganja fue la banda más popular, sí. Ganja fue la que marcó una época aquí en Guadalajara, sí. Y en México, les digo, les hablaré de otras bandas como Montebonc, de aquí de Guadalajara. También les voy a hablar de los rastrillos también, pero bueno, eso será en otro video. Ahora me quiero especializar en la banda más popular y la que más significativa aquí en el escenario del reggae aquí en México, ¿sí? Y bueno, amigos, eso es todo lo que les quería compartir. Nos vemos en el próximo video, y que el reggae te acompañe. Nos vemos en el próximo video.